Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Gigi y esto es Ojito, un podcast sobre psicología y salud mental. Conmigo podrás aprender acerca de temas de psicología, salud mental y salud simplemente escuchando el episodio mientras vives tu día. Sé bienvenido y espero que disfrutes de este episodio. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, bienvenido al episodio. Pues nada, te doy la bienvenida. Esta ocasión vamos a abrir un pequeño curso que creé pensando en ustedes, en el público, de temas que son pues muy importantes. Entonces voy a estar haciendo varios cursos. Voy a empezar con este tema tan importante que a mí me preocupa mucho, que es el tema del estrés. Así que creé este curso para darte herramientas, para que aprendas qué es, cómo funciona, qué está pasando en la actualidad, cómo está, qué podemos hacer para afrontar adecuadamente el estrés. Así que espero que te guste. Van a ser una serie aproximadamente de 5 episodios. Te invito a que te quedes, te invito a que disfrutes con nosotros de este ambiente hermoso que tenemos en el podcast, que aprendas cómo mejorar tu día a día y cómo lidiar con el estrés. Así que vamos a dar comienzo. En esta ocasión tengo 3 divisiones. Vamos a ver, claro, en principio vamos a ver el concepto del estrés y por consiguiente vamos a ver las 3 definiciones o acepciones o los 3 acercamientos conceptuales al estrés que hay en psicología actualmente. El estrés se ha estudiado muy poco desde la psicología, es mínimo, se estudia más la ansiedad, depresión y otras cosas que entiendo que son más urgentes, pero el tema del estrés es una raíz de esos problemas, tenemos que ver también esa raíz. Por eso me pareció prudente recoger este tema. Vamos a ver pues esos 3 acercamientos teóricos que hay acerca del estrés. El primero es de 1920 de Cannon, el segundo es de 1936 de Selye y el tercero es de Lazarus y Folkman de 1984. Como ves, son temas estudiados muy reciente, de hecho la psicología pues es muy reciente, pero te sorprenderías de ver que hay muy poco estudio acerca del estrés actualmente. Tú te podrías imaginar que es un tema muy estudiado, ya está rayado, pero si tú te pones a hacer una revisión teórica, vas a ver que el contenido científico que se hace es muy poco. Y eso es un área de oportunidad para la psicología. Vas a ver lo interesante que es el estrés y es un tema que te va a fascinar, que es increíble. Lo digo por mí, me fascinó mucho, me encanta, es uno de mis temas favoritos porque sí considero que es muy importante y vamos a estar viendo esa importancia a lo largo del curso. En resumen, volviendo a donde venía, vamos a ver la definición del estrés, vamos a ver los 3 conceptos de estrés que hay en psicología y claro, tenemos a ver un poquito de las fases del estrés, de los tipos de estrés según su duración. Esto es agudo, semiagudo y crónico. Entonces va a ser un poco somero, un poco general, pero un antecedente para el siguiente episodio en el que vamos a abordar el estrés de una forma más profunda y vamos a ver muchos otros detalles que en este episodio vamos a omitir, solo vamos a tomar el término general para que tú y yo lo podamos comprender y en el siguiente episodio ya sepamos más o menos a qué nos estamos refiriendo con estrés. Así que vamos a aprender. Entrando de lleno y para comenzar, creo que es prudente que hablemos de la raíz del término del estrés. El término del estrés como tal viene de la física. Sí, de la física. En física utilizaban la palabra estrés para definir una presión aplicada sobre la materia, sobre un material sólido. Eso, prácticamente pones una barra de metal, le aplicas un cierto estrés y ves cómo reacciona. ¿Ok? Una presión externa aplicada sobre un objeto, la materia, un sólido. A eso se reduce el estrés desde la física.
pero fue introducido a la psicobiología por primera vez por Cannon en 1920. Y Cannon definió el estrés como cualquier estímulo susceptible a producir cambios en un organismo, a producir adaptaciones en un organismo. Él se refirió al estrés como un estímulo que aparece y a partir de ahí un organismo se adapta, cambia, se modifica. Y para Cannon el estrés era externo, era un estímulo del exterior que provocaba cambios en un organismo. Por ejemplo, aquí en México, no sé de dónde me estés escuchando, pero aquí en México hacen ferias y terminando la misa de la feria del santo, del patrono de la feria, queman cohetes, queman fuegos artificiales y nada más te llega a caer uno chiquito al lado tuyo y explota, va a producir un cambio en ti, va a producir una adaptación en ti, te vas a mover de ahí, escuchas una explosión, te vas a ir corriendo, pero no solo desde el miedo. Cannon define estrés como cualquier estímulo susceptible a producir cambios en un organismo. El frío, hace frío, tu piel se enchina, ese es un reflejo de tu piel, de tu cuerpo, enchinarse. Hace calor y sudas, tu cuerpo se adapta todo el tiempo al exterior y estrés es todo aquel estímulo que es susceptible a producir esos cambios en ti. A eso se refirió Cannon por estrés la primera vez que se usó ese término en psicobiología. ¿Psicobiología por qué, Gigi? Psicobiología porque él está hablando de cambios físicos, cambios fisiológicos, cambios en tu cuerpo, en tu organismo, de ahí la biología, y psico porque estaba estudiando él al humano, a la mente humana, a la supervivencia de los seres vivos que tenían sistema nervioso, psicobiología. En este sentido teníamos al estrés como estímulo, que es la primera definición del estrés. Y vamos con la segunda. En 1936 Selye estaba estudiando ratas, les aplicaba estímulos aversivos, que son agresivos, feos, que no gustan, y evaluaba cómo ellas iban reaccionando a esto y ve que las ratas de alguna forma se adaptaban a estos estímulos, pero con una serie de fases que él iba notando que se repetían en general en las ratas que recibían estos estímulos feos. Y a esta serie de fases él le llama el síndrome de adaptación general, GAS por sus siglas en inglés. Y en ese sentido el estrés se ve como una respuesta del organismo ante cualquier exigencia presente en su ambiente. Selye sí trabaja mucho y hace estudios exhaustivos acerca de este síndrome para poderlo comprobar. Y estudió muchísimo tiempo a las ratas, era muy detallista, la verdad, en sus escritos, muy detallista. Y escribió varios artículos en los cuales hizo popular su síndrome de adaptación general y después recuperó el término de estrés que había dicho Cannon, pero para Selye el estrés no era un estímulo de afuera, el estrés era una respuesta de adentro y eso era lo que se debería centrar, ¿no? Para este fenómeno de adaptación no centrarse tanto en qué pasa afuera, sino qué pasa adentro. Propone 3 fases de este síndrome de adaptación general, que en resumen es el estrés, un fenómeno del estrés. La primera de esas 3 fases es la alarma, que comprende la respuesta sencillamente y cómo esta respuesta se va gestando dentro del cuerpo. El cuerpo lo vamos a ver en el siguiente episodio muy a fondo, pero en este vamos a retomar nada más que las activaciones del organismo pueden incluir, ante una exigencia, ante la percepción de una exigencia de adaptación de afuera, incluyen actividades como la aceleración del ritmo cardíaco para bombear sangre a los músculos y que estén fuertes, la tensión muscular en sí, un estado de vigilia o de alerta, que es no estar dormido, estar despierto, aumento de motricidad gruesa, de movimientos bruscos, grandes, mover todo tu brazo en lugar de la motricidad fina, que es como mover tus deditos. ¿No te ha pasado que te estresas y se te cae todo? Bueno, habla eso, una pérdida de la motricidad fina. Mueves mucho mejor un brazo, tienes mejores reflejos, pero para agarrar algo chiquito no puedes. Una respiración brusca o intensa, una constricción de los vasos sanguíneos que se tapan para que si te llegas a cortar en esta exigencia de afuera, pues no te desangres. El intelecto, la inteligencia pasa a un segundo plano.
y la atención es lo que predomina en el caso de la mente. Una disminución en la secreción de saliva, se nos seca la boca, por ejemplo, un aumento en la secreción de fluidos gástricos, sudoración, una disminución del apetito sexual, un aumento de glucosa en la sangre, eso sobre todo ante peligros, disminución del funcionamiento del sistema inmune, que no es necesario, en ese momento no precisa, y el aumento de la temperatura corporal. En sí, eso comprende la fase de alarma, la activación del cuerpo. En la etapa de la alarma, el organismo intenta luchar o huir, deshacerse del estímulo, ya sea yéndote tú de donde está o enfrentándolo y eliminándolo. Para eso se necesita que el cuerpo se active. Y la segunda fase es la resistencia. En sí, la resistencia surge cuando el estímulo persiste por un pequeño periodo de tiempo. Y en esta etapa el organismo intenta adaptarse a esa existencia, pues no lo pudimos quitar, tenemos que reducir en lo más posible el impacto que se tiene. Pero esa respuesta surge y sigue surgiendo, esta respuesta, esta necesidad del cuerpo de decirte lucha, vete o hagamos algo para salvarnos, tenemos que sobrevivir. Ante esta respuesta del cuerpo, debido a que el organismo no hace nada para enfrentarlo o huir de él, el cuerpo se va quedando estas respuestas por dentro que se activaron pero que no prosiguieron en movimiento o en acción, y esto causa secuelas en el organismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no necesita sentir esa respuesta, pero aún así la siente y no es descargada, no es utilizada, y todos esos excesos de las sustancias que se quedan adentro del cuerpo, las que fueron producidas, van generando estragos en los órganos. Dicho esto, pasamos a la tercera fase, que se llama fase de agotamiento. Esto es, estamos hablando de que el agotamiento comienza cuando se agotaron literalmente todas las herramientas, todas las estrategias, y el organismo deja de emprender acciones para adaptarse o controlar el estresor. Pero ¿qué crees? Como ya hemos mencionado, las respuestas del estrés persisten en el organismo. En este punto, los trastornos y las enfermedades surgen rápidamente porque el sistema se va debilitando. Entonces ya es un momento en el que el sistema ya no lucha. Pero en los animales no están pensando, por ejemplo, tengo que echarle ganas, tengo que seguir adelante. No, su cuerpo, su organismo intenta sobrevivir hasta que agota todas las energías, y ahí es cuando empieza la fase del agotamiento que estamos mencionando ahora. Es una etapa que se caracteriza por la decadencia en el sistema. Es un punto muy débil en el cual las enfermedades surgen porque el sistema inmune está muy desactivado. Y en el caso de los humanos, los trastornos mentales surgen. Y en eso consiste básicamente la etapa de agotamiento. Estas son las tres fases. Recordando, la fase de alarma o alerta, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Ahora, con esta base, vamos a tratar de entender la clasificación del estrés en función de su duración. También una clasificación que hizo Selye del estrés agudo, del estrés semiagudo y del estrés crónico, que pueden sí parecernos algo similares a las fases del estrés, pero no pueden empatarse como tal, ¿ok? El estrés crónico no necesariamente nos quiere hablar de la fase de agotamiento. Bueno, esto ya vamos a ver más adelante, vamos a ir viendo. En primer lugar, el estrés agudo es un estrés muy intenso por eventos espontáneos. Es algo que no te esperabas, algo que te cae de pronto, que no estaba planeado, pero es un estímulo del que rápido huyes o del que rápido te deshaces en la lucha, o que simplemente se va y desaparece, que tuvo un efecto fuerte, un impacto fuerte, que te desestabilizó de momento, pero eventualmente pasó. Después tenemos el estrés semiagudo, que surge cuando el estímulo persiste temporalmente, y esto exige una adaptación
algo temporal a este estímulo durante cierto tiempo. Pero al estar presente la amenaza o el estímulo activador, el cuerpo sigue reaccionando, por lo cual el sistema se afecta durante cierto tiempo. Sin embargo, el estrés, después de un plazo algo largo, pasa o se acaba y el cuerpo es tan sabio que se vuelve a restablecer. Por último, un estrés crónico surge ante una larga, prolongada exposición a este estímulo estresor, pero no tiene las respuestas fuertes que tenemos en la fase de la alarma. No tiene una respuesta tan grande, es una respuesta menor, pero es constante. Haz de cuenta que en este momento de un estrés crónico, el cuerpo como que va disminuyendo unas actividades, pero persisten otras. Por ejemplo, regresa el periodo menstrual, que es algo que muchas veces por estrés se va en las mujeres, pero se queda la gastritis, porque pues es una de las respuestas que se van quedando del cuerpo, y de eso va el estrés crónico. No es que todo el cuerpo se debilita y todo el cuerpo se descompone, sino que hay alguna parte que resulta más afectada o algún sistema que es el que resulta más afectado, dependiendo también pues del estilo de vida de la persona que esté teniendo un estrés crónico. Pero esos órganos o sistemas que reciben esta pequeña cantidad de estrés durante mucho tiempo resultan muy afectados. Bueno, este es el estrés como respuesta de Selye de 1926, y de este modo la solución del estrés era eliminar el estímulo o huir de este, y si el estímulo prevalecía, el organismo se adaptaría, se enfermaría de algún modo ante la exposición de este estímulo aversivo o exigente. Pero estas secuelas podrían ser mitigadas mediante medicaciones específicas para las reacciones orgánicas que hayas tenido. Bueno, te dio gastritis después del estrés crónico, vas a tomar medicación para la gastritis. Tienes una úlcera gástrica, bueno, se le va a hacer esto y ya pasó. Ahora seguimos con el tercer concepto del estrés, que es de Lazarus y Folkman en 1984, que es el estrés como un elemento transaccional entre el sujeto y su ambiente. Lazarus y Folkman plantearon la teoría transaccional del estrés, según la cual el estrés no solo responde a estímulos ambientales, sino que el estrés también está sujeto a percepciones del propio sujeto que pueden alargar o empeorar los efectos del estrés que ya había sobre el cuerpo, o por otro lado a mitigarlos, a aliviar ese estrés, aunque el estresor siga por mucho tiempo. Según Lazarus y Folkman, el estrés es un elemento transaccional, como ya había comentado, entre el sujeto y su ambiente, debido a que el estrés puede activarse tanto con exigencias externas como con exigencias internas, y ahí entra la mente de las personas, ahí entra ese estudio de la mente. El sujeto puede generar la respuesta del estrés sin necesidad de que un estímulo estresante esté presente. Y también puede regular sus niveles de estrés a partir del uso adecuado de una serie de estrategias de afrontamiento. Pero en este momento vamos a quedarnos con esto. El sujeto puede generar la respuesta del estrés sin necesidad de que el estímulo esté presente. ¿No te ha pasado que eso es muy común en México? Lo he visto mucho en redes sociales, que las personas dicen: yo llorando por el funeral de mi mamá cuando mi mamá está viva, ¿no? Nosotros podemos crear nuestros propios miedos y a llegar a lados extremos, chicos, llegar a los extremos, porque la mente es muy inteligente, la mente humana está diseñada para crear pensamientos abstractos, que no necesitemos tener el objeto presente, sino que podamos pensar sobre él sin tenerlo enfrente. Lamentablemente, esta cualidad del cerebro se puede voltear a imaginar eventos catastróficos, o imaginar desastres mucho antes de que pasen y querer reaccionar a ellos. El cuerpo no se va a sentar a preguntarte
si es verdad lo que estás pensando o no. El cuerpo, tú piensas y el cuerpo siente. Es una relación muy directa. Podrías estar paralizando tu intestino del susto, imaginando qué vas a hacer cuando te asalten y tú estás sentado en tu casa. Entonces es importante porque hacen un parteaguas en el estudio del estrés. Claro que a Lazarus y Folkman no nada más se les ocurrió esta teoría, sino que ya habían visto a otros que habían trabajado temas de ansiedad y habían tenido éxito en casos pues bastante complicados de personas que saboteaban su vida, y eso sigue pasando. Las personas saboteamos muchas veces nuestro presente por miedos al futuro, y en eso consiste la ansiedad. No es nuestro tema, pero va por ahí. La mente tiene la capacidad de generar estrés. Mentes muy inteligentes como las que tenemos ahora, los seres humanos, pueden generar el estrés de formas increíbles, debido a que tenemos una imaginación genial como especie que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, para bien y para mal. En estos momentos hay personas con todos los recursos, con todas las oportunidades, que se están suicidando bajo el pensamiento de que no tienen las herramientas para sobrellevar su presente. Y hay personas que, estando en las peores condiciones socioeconómicas, son felices. Eso nos deja muy claro todo este gran campo de estudio que es el estrés, todo lo interesante que puede ser, que muchas veces los recursos con los que contamos no son el problema, sino es una actitud, un pensamiento, una inseguridad o una creencia limitante que tenemos codificada dentro de nuestro pensar, y es necesario limpiar y analizar y reconstruir el pensamiento para un mejor manejo del estrés. Es entendible que actualmente en la sociedad el estrés esté muy fuerte debido a que tenemos muchísimas exigencias por todos lados, exigencias en redes sociales, en la calle, el tráfico, el horario, el tiempo que cada vez se siente que pasa más rápido, y eso está confirmado por varios estudios. Cada vez las personas sienten que la vida va más rápido. Este sistema económico que nos pide estar todo el tiempo al 100, dándole para generar dinero, para generar capital, para comprarte una casa, para comprarte un coche, y te tienes que casar, y te tienes que ver bien, y tienes que comprar tus productos para la cara, y miles de exigencias que nos bombardean todos los días. Es entendible que estemos teniendo una crisis de salud mental en términos de estrés, ansiedad y depresión actualmente. Ahora, ¿qué relación tenía el estrés? Ejerce todo un impacto somático, todo un impacto en nuestro cuerpo que es innegable, y hay un libro que yo te voy a recomendar aquí en la caja de la descripción que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Algo así. Y es porque las cebras tienen miedo cuando el peligro está presente, y los humanos tenemos úlceras porque tenemos miedo cuando las cosas ni siquiera han pasado. Entonces es importante ver el estrés en un ámbito también socioeconómico, porque hay personas que inevitablemente tienen que lidiar con el estrés porque no tienen las herramientas que tú y yo tenemos. Tú, por ejemplo, ahorita estás accediendo a un podcast de salud mental, pero hay personas que no, y que nunca van a tener esa herramienta, y que no la han conocido, que nadie de su familia las ha conocido porque no tienen las mismas oportunidades que tú y yo. Y debemos estar muy claros de eso, no caigamos en la meritocracia para estar señalando a la gente que está sufriendo problemas de salud mental. Cada cabeza es un mundo. El estrés también es la base para trastornos mentales. ¿Por qué? Factores estresantes, episodios estresantes, circunstancias estresantes son factores de riesgo para padecer un trastorno mental, porque dejan una huella en tu cuerpo o una huella en tu mente. Haber pasado por momentos muy difíciles en la vida puede hacerte susceptible a sentir ansiedad. Si ya has vivido eventos estresantes antes, te va a dar miedo volverlos a vivir, y de ahí viene la ansiedad. O si has vivido eventos estresantes y sientes que no has podido hacer nada y te has sentido muy impotente,
ese es un factor de riesgo para tener depresión. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que hoy vimos las 3 acepciones más populares sobre el estrés, que son la de Cannon, que es el estrés como estímulo, la de Selye, que es el estrés como respuesta, y la de Lazarus y Folkman, que es el estrés como elemento transaccional. Recuerda que vimos los tipos del estrés y las fases del estrés, así como de manera muy somera cómo es que impacta en el cuerpo y cómo es que lo puede afectar. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado conmigo hasta este momento. Deseo que tengas un día, mañana, tarde, noche, excelente. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Recuerda que aquí en la descripción te dejo todos los materiales del episodio de hoy para que puedas aprender más, que puedas jugar unos juegos que preparé para ti, para que te diviertas mientras memorizas lo que ya hemos visto en el podcast. Datos interesantes, así como videos educativos y artículos recomendados para que tú puedas leer, informarte y salir bien sabio de este episodio para llegar al siguiente con todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Yo soy Gigi y esto fue Ojito.